Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de medidas de tendencia central, la cual estará dirigida por un equipo de docentes, mi persona, Carlos Humberto Araniva Izaguirre, Joana Griselda Hernández García, Ana Esmeralda Hidalgo García, José Eduardo Membreño Maldonado y Rigoberto Fabricio Mendoza Muñoz. Así que será un placer poder dirigir esta clase y poder enseñar un poco acerca de lo que son las medidas de tendencia central. Y cabe destacar que vamos a utilizar lo que es el plan pizarra para dar desarrollo a este tema. Por lo cual hay que empezar recordando ciertos aspectos que son muy importantes para el desarrollo de esta clase, como recordar qué son las medidas de tendencia central. Sé que este tema ya deben de tener algunos conocimientos previos, por lo cual vamos a hablar un poquito acerca de ello para recordarnos o refrescarnos esos conocimientos. Las medidas de tendencia central podemos decir que son aquellas medidas que pretenden resumir en un valor un conjunto de valores. Es decir, que ese valor es el centro de ese conjunto de datos. Así que dentro de estas medidas de tendencia central, las más utilizadas y las que veremos nosotros también es la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Pero qué es la media? Bueno, la media podemos decir que es el valor promedio de un conjunto de datos y que la podemos obtener como la sumatoria de todos esos datos entre el número total de datos. Y la mediana, por su parte, podemos decir que es aquel estadístico de posición central que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, que tanto a un lado como al otro se va a encontrar el mismo número de valores. Ahora bien, la moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Así que es muy fácil de identificarla. Ahora bien, pero como nosotros vamos a dar esta clase de las medidas de tendencia central, pero lo vamos a hacer referente a lo que es los datos agrupados, vamos a tomar en cuenta también lo que son las tablas de frecuencia, que esa es una clase previa que se ve a este tema, así que debemos de tomarla muy en cuenta. No vamos a utilizar toda la tabla de frecuencia, sino que prácticamente vamos a utilizar lo que es la frecuencia absoluta y el punto medio. Prácticamente esos son los dos aspectos que se consideran para desarrollar este tema, ya que estamos hablando de datos agrupados. Por lo cual, vamos a plantear nuestro problema inicial, que es donde vamos a analizarlo. Así que es el que están viendo en la pizarra. Por ejemplo, pueden mirar ahí que dice de que calcula la media, mediana y moda de los siguientes datos. Así que hay que ver esa tabla para tratar de plantearnos alguna solución. Si pueden ver, en la primera columna aparecen lo que son los intervalos y en la segunda columna lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta podemos decir que es el número de veces en que se repite el suceso, por lo cual podemos decir que de un intervalo de 0 a 20, el suceso ocurre 9 veces. Por lo cual se ubica el 9 ahí y ya nos están dando esa tabla. Así que cada intervalo va referente a su cantidad de valores que se encuentran dentro de ese intervalo. Así que hay que analizarlo con detenimiento. Sé que ustedes ya poseen algunos conocimientos acerca de ello, por lo cual espero poder plantear la solución rápidamente. Y si no, aquí vamos a estar para tratar de darle solución. Pero ahorita hay que analizar el problema. Nos están dando los intervalos y la frecuencia absoluta, pero el problema nos dice que calculemos la media, la mediana y la moda de esos datos. Así que hay que ponerlo a pensar. ¿Qué necesitaríamos nosotros para calcular lo que nos están pidiendo? En este caso, como es una serie de datos agrupados, ¿qué necesitaríamos? ¿Verdad que lo que mencioné anteriormente? Que es el punto medio, ya que tenemos la frecuencia absoluta, así que necesitaríamos el punto medio. Ahora bien, no sé si alguien ya lo habrá resuelto o todavía hay dudas sobre eso, así que mis compañeros docentes van a dar solución y vamos a ver si eso que se habían planteado, esas posibles soluciones que estaban
resumiendo en su cuaderno, son las que se realizan en este proceso. Así que vamos a ver, así que para eso va a quedar mi compañera docente Esmeralda. Hola chicos, soy Esmeralda Hidalgo y les estoy acompañando en su clase de medidas de tendencia central. Ya han estado analizando el problema inicial con el compañero docente Carlos y he notado que ya identificaron muchos aspectos del problema y uno de ellos es que es una tabla de frecuencias con datos agrupados. Ahorita vamos a calcular la media para estos datos y vemos que el total de intervalos con los que vamos a trabajar son 5. En esta primera columna los podemos encontrar que el primero va desde el 0 hasta antes de llegar al 20, el segundo va desde el 20 hasta antes de llegar al 40, el tercero desde el 40 hasta antes de llegar al 60, el cuarto desde el 60 hasta antes de llegar al 80 y el último del 80 hasta antes de llegar al 100. A continuación, debemos calcular los valores de la marca de clase o punto medio. Y esta se calcula muy sencillo. Simplemente vamos a fijarnos en el límite inferior y límite superior de cada intervalo. Posteriormente, para encontrar el punto medio, sumamos el límite inferior más el límite superior y a este resultado lo dividimos entre 2. Y encontramos el punto medio de cada intervalo. Para este primer intervalo sumamos 0 más 20, nos da un resultado de 20, lo dividimos entre 2, obtenemos el punto medio igual a 10. En el segundo intervalo, 20 más 40 es igual a 60. Entre 2 tenemos el punto medio que es 30. Y así podemos encontrar todos los intervalos, todos los puntos medios de los intervalos, No lo olvides. Como ya analizaron la columna de frecuencias absolutas, ahora sumamos todas estas frecuencias y ¿qué obtenemos? Muy bien, obtenemos el número total o cantidad total del estudio. Y este total de estudio se representa por la letra N minúscula. Para este estudio tenemos un total de 51 datos. Para encontrar la media necesitamos encontrar la sumatoria total de los puntos medios multiplicados por la frecuencia absoluta. ¿Qué encontramos en esta columna? Efectuamos este procedimiento. 9 por 10 obtenemos 90. 11 por 30, 330. 15 por 50, 750. 9 por 70, 630. 7 por 90, 630. Ahora vamos a sacar nuestras calculadoras porque necesitamos sumar todos estos valores. 90 más 330 más 750 más 630 más 630 es igual a 2430. ¿Esta será la media que andamos buscando? No, ¿verdad? Mucho cuidado. Hay que sumar todos estos valores y a este resultado lo dividimos entre N, que es la cantidad de datos del estudio. El total de la sumatoria nos dio 2430 y recordemos que N es igual a 51. Entonces, 2430 entre 51 nos da un resultado de 47.647. De manera sencilla podemos verificar si este resultado obtenido es correcto. Nos preguntamos,
47.2.647 se encuentra aquí dentro de nuestros resultados y valores posibles, sí, ¿verdad? Está en el intervalo que va desde 40 hasta antes de llegar al 60. Siempre verificamos que encontremos este resultado dentro de nuestros valores posibles. Pero podrían preguntarse, si la media nos da a un total de 1550, vemos que nuestros datos de estudio van desde el 0 hasta antes de llegar al 100. Y 1500 no está dentro de nuestros datos de estudio. Así que seguramente algo habremos hecho mal en el cálculo de la media, pero este no es nuestro caso, ¿verdad? Ya que 47.647 está dentro de nuestros datos posibles. Para que continúen resolviendo este ejercicio, les invito a que sigan viendo este video. Bien, para continuar con la solución de nuestro ejercicio, procedemos a encontrar la mediana. Y para ello utilizaremos la misma tabla que utilizamos anteriormente, solo que ahora se le agrega nuestra frecuencia acumulada. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería ME, que significa la mediana, va a ser igual a LI, que significa el límite inferior donde se encuentra la mediana. Esto va a estar sumado con n entre 2, que va a ser el número de datos entre 2. Esto va a ser menos f sub 1, f sub i menos 1, que sería la frecuencia del intervalo anterior donde se encuentra la mediana. Todo esto va a estar dividido entre la frecuencia absoluta en el intervalo donde se encuentra la mediana y va a estar multiplicado por la amplitud del intervalo donde se encuentra la mediana. Y también vamos a utilizar la fórmula de la posición. Esto nos va a determinar en qué intervalo de todos los que tenemos aquí se encuentra nuestra mediana. Para ello utilizamos la fórmula n más 1 entre 2, n que significa el número de datos, y como podemos observar aquí, tenemos que el número de datos es 51. Bien, como solución del ejercicio tenemos, para encontrar la posición donde se encuentra nuestra mediana, el intervalo donde se encuentra nuestra mediana, utilizamos la fórmula antes mencionada, n más 1 entre 2, sustituimos n igual a 51, 51 más 1 es igual a 52, esto lo dividimos entre 2 y como resultado nos da 26. Que sería el dato que vamos a buscar en nuestra tabla de frecuencia acumulada para determinar en dónde se encuentra nuestra mediana. En dado caso no encontremos este valor en nuestra tabla de frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es tomar el valor que prosigue. En este caso, como vemos, tenemos 26. No encontramos el número 26 en nuestra tabla, por lo tanto tomamos el valor que le prosigue, y en este caso sería 35. Por lo tanto, nuestra mediana se encontraría en el tercer intervalo, que sería de 40 a 60. Bien, una vez dicho esto, tengamos en cuenta los siguientes datos para encontrar nuestra mediana. Tenemos LI, que sería nuestro límite inferior, y si procedemos a observar aquí en el intervalo que dijimos donde se encuentra nuestra mediana, tenemos que el límite inferior es 40. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, el límite inferior sería 40. Ahora tenemos n entre 2, que sería en nuestra fórmula original de aquí arriba. N entre 2 sería 51 entre 2. 51 entre 2, 25.5. Muy bien, ahora encontramos nuestra amplitud. Para encontrar la amplitud del intervalo en donde se encuentra nuestra mediana, vamos a ocupar la fórmula del límite superior menos el límite inferior. Como sabemos, el límite superior sería 60. Colocamos 60 aquí. A esto le vamos a retar el límite inferior, que en este caso sería 40. Por lo tanto, aquí tendríamos 40. 60 menos 40 es 20. Por lo tanto, la amplitud del intervalo donde se encuentra la mediana sería 20. Y por último tenemos la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde se encuentra la mediana. Como sabemos, se encuentra en nuestro tercer intervalo y el dato de la frecuencia acumulada anterior sería 20. Por lo tanto, f sub i de menos 1 sería 20. Ahora bien, dicho todo esto y teniendo todos los datos necesarios, procedemos a desarrollar nuestra fórmula.
Como dijimos anteriormente, esta sería nuestra fórmula original y procedemos a sustituir el límite inferior, que sería este de aquí, son 40. Esto le vamos a sumar 51 entre 2, que sería n entre 2. Ahora tenemos menos 20, que sería nuestro intervalo de la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana, que en este caso lo encontramos aquí, que sería 20. Y todo esto dividido entre 15, que sería la frecuencia absoluta en donde se encuentra nuestra mediana. Todo esto va a estar multiplicado por 20, que sería la amplitud del intervalo donde se encuentra nuestra mediana. Al realizar las operaciones necesarias, todas estas operaciones necesarias, llegamos a la conclusión de que nuestra mediana es de 47.33. Continuando con la solución de nuestro ejercicio, ahora vamos a calcular la moda. Siempre vamos a utilizar los datos del cuadro, pero en este caso, para calcular la moda, vamos a utilizar la fórmula que dice MO igual a L sub I, que viene a ser lo que es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, más F sub I, que es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo donde se encuentra la moda, entre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1, que vendría a ser la frecuencia absoluta del intervalo que le sigue al intervalo donde se encuentra la frecuencia absoluta. Bueno, ahora, ¿cómo encontramos la moda? Pues la moda se encuentra en el intervalo que posee mayor frecuencia absoluta. En este caso, si nos venimos a la columna de frecuencia absoluta, podemos notar que el que tiene mayor frecuencia absoluta es el intervalo 3 que va desde 40 hasta 60. Entonces, encontrando los datos, tenemos que el límite inferior de este intervalo es 40, la frecuencia absoluta del intervalo es 15, la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería 20-40, es 11, y la frecuencia absoluta del intervalo que le sigue, que sería 60-80, es 9. Ahora, A sub I es la amplitud del intervalo donde se encuentra la moda. En este caso, del intervalo número 3, para encontrar el valor de esta amplitud, lo que hacemos es que restamos el límite superior del intervalo menos el límite inferior. En este caso, el límite superior es 60 y nuestro límite inferior es 40. Entonces, 60 menos 40 es 20. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, tendremos que la moda es igual a 40 más 15 menos 11 sobre 15 menos 11 más 15 menos 9 por 20. Ahora, realizamos las operaciones tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos que la moda es igual a 40 más 4 sobre 4 más 6 por 20. Haciendo la suma en el denominador, tenemos que la moda es igual a 40 más 4 décimos por 20. Haciendo esta multiplicación de aquí, tenemos que 4 décimos por 20, multiplicamos este por este y nos da que tenemos 80 décimos. Simplificando esto, tenemos 8. Entonces, la moda es igual a 40 más 8 y tenemos como resultado que nuestra moda es 48. Hola, hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte. Soy la maestra Joana Griselda Hernández García. Bien, concluyendo un poco acerca del tema abordado, que son las medidas de tendencia central, vamos a recordar un poco acerca de los que mis compañeros maestros
les han hablado y explicado. Se dice que las medidas de tendencia central son las medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor, digamos, un conjunto de valores. Bien, estas representan en el centro entorno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Bien, mi compañero Carlos al inicio nos daba un problema inicial. Ahí teníamos un conjunto de datos y lo que se buscaba era, digamos, en otras palabras, resumir todos esos datos. Las medidas de tendencia central más conocidas o utilizadas son las que mis compañeros docentes nos explicaban. Vamos a hacer una recopilación de todo ello. Mi compañera docente Esmeralda nos decía que la media poblacional, ella nos explicaba y nos decía que es la suma de todos los valores de la población, divididos entre, digamos, el número de valores de la población, donde aquí podemos observar donde tenemos la medida poblacional, que lo tenemos con una U que se dice mu. Eso nos explicaba la compañera docente Esmeralda, que es, digamos, la suma de todos los valores. El compañero Eduardo, de igual forma, nos explicaba la mediana. Y él nos explicaba el ejercicio, y es decir, que la mediana es la variable de posición central. Es decir, tenemos 100 datos, sí, 100 datos, digamos. A mitad sería 50, ¿cierto? Entonces, esa sería la mediana de esa cantidad. Ahora bien, por decirlo así, tenemos 5 datos, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sacamos eso? Pues eso nomás sumamos los 2 datos o los 2 números que se encuentran en medio y los sumamos los 2. Y luego, para conseguir lo que es la mediana, lo dividimos entre 2. Así es como el compañero Eduardo nos explicaba el ejercicio y encontraba lo que era la mediana. El compañero docente Rigoberto, al final, recuerdan, él nos explicaba un ejercicio donde utilizaba la moda. ¿Qué podemos decir de la moda? Pues la moda es el valor que aparece, digamos, con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Digamos que es el que se repite un poco más. En todo ello, esto sería como la conclusión a todo lo que ellos han hablado. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos lo que es las tablas de frecuencia que ellos utilizaron. Acá tenemos la media que encontraron, como ya les decía, que era la suma de los valores, lo dividíamos entre los mismos, la mediana y la moda. Aquí, como les mencioné, tenemos que la media poblacional es igual o se representa con una U, que es mu. La mediana poblacional la representamos con una M mayúscula y una E minúscula. La moda poblacional de igual forma, la M mayúscula y la O minúscula. Y aquí ya tenemos lo que es la media muestral, la mediana muestral y la moda muestral. Ahora bien, ya concluyendo, nuestro grupo docente ha decidido lo que es dejarles una pequeña tarea. Esta la cual la vamos a encontrar en la plataforma de Classroom. Ahí se las hemos dejado para que ustedes vayan y practiquen acerca de lo que nosotros hemos impartido. Bien, es todo por este día. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.